Las Mil y Una Noches. Resumen y argumento. La compilación árabe Al-Flaila, originada alrededor del año 850, fue traducida probablemente a su vez de una versión anterior persa llamada Asar-Afsaneh, pero quizás se originó en la India. El nombre actual Al-Flaila Walaila parece haber aparecido en la Edad Media y expresa la idea de un número transfinito, ya que 1000 representa la infinidad conceptual entre los grupos matemáticos árabes. Causó gran impacto en Occidente en el siglo XIX, una época en que las metrópolis impulsaban las expediciones e investigaciones geográficas y de culturas exóticas. Aunque Las Mil y Una Noches se tradujo por primera vez en 1704, esa primera versión al francés, de Antoine Galland, era una adaptación, un texto expurgado de los adulterios y hechos de sangre que abundan en el libro, y popularizó el orientalismo entre los ilustrados del siglo XVIII. Una de las traducciones que alcanzó más popularidad fue la inglesa no expurgada y ampliamente anotada de Richard Francis Burton, diplomático, militar, explorador y erudito de la cultura africana. También es de notar la realizada al francés por el egipcio Joseph Charles Mardrus, vuelta a traducir al español por Vicente Blasco Ibáñez. Los arabistas Juan Vernet y Rafael Cansino Sassens, entre otros, la vertieron directamente al español. Compuesto por 3 grupos de relatos, el libro describe de forma fantástica y algo distorsionada la India, Persia, Siria, China y Egipto. Hacia el año 899, los relatos, transmitidos oralmente, habían sido agrupados en ciclos. Se cree que muchas de las historias fueron recogidas originariamente de la tradición de Persia, así como de Irak, Afganistán, Tayikistán y Uzbekistán, y recopiladas más adelante, incluyendo historias de la tradición egipcia y de otros autores, por ejemplo, los relatos sobre Aladino, sobre Alí Baba y sobre los 7 viajes de Sinbad fueron agregados posteriormente. Este último incluye historias muy antiguas, que ya se contaban en el Egipto antiguo, como la historia del náufrago. El libro ha sido adaptado muchas veces para uso de niños y adolescentes en todos los países de Occidente. Generalmente, se eligen para su difusión los relatos en los que prevalecen las aventuras y la fantasía, tales como la historia de Aladino y la lámpara, los viajes de Sinbad el marino, la aventura de Alí Baba y los 40 ladrones. Por otra parte, narradores occidentales impactados por el libro imitaron su estructura de relatos engarzados. El escocés Robert Louis Stevenson es autor de Las Nuevas Noches Árabes, que en realidad son una colección de relatos extraños ubicados en Londres. Estructura. Son relatos que surgen uno del otro, es decir, al contarse uno de repente surge otro relato y ese otro crea otro cuento hasta que termina el primero, como cajas encerradas dentro de otras cajas. En el primero, se cuenta que un rey deja, al morir, su reino a su hijo, el rey Schahriar, el nuevo monarca, que quiere mucho a su hermano Schahzaman, le da el reino de Tartaria. Así, Schahzaman planea ir a visitar a su hermano, pero descubre que su esposa le está engañando, así que le corta la cabeza a los culpables. Ya con Schahriar, este se sorprende de lo triste y taciturno que está Schahzaman, por lo que va de casa solo. En el palacio, Schahzaman descubre que la esposa de Schahriar, la sultana, engaña al rey con Masud, un esclavo negro. Eso hace sentir feliz al rey de Tartaria, ya que su hermano, siendo más poderoso, no pudo evitar ser engañado por la sultana. Y entonces, feliz, se lo cuenta. Schahriar, en un acceso de furia, convence a su hermano de huir, bajo la promesa de que, si encuentran a alguien más desgraciado que ellos, volverían. Schahzaman acepta y huyen, pero en el camino se topan con un genio que es engañado por una mujer que había secuestrado el día de su matrimonio. La mujer huye y Schahzaman le dice a su hermano que, si el poderoso genio no pudo evitar el engaño, nadie puede, por lo que deciden regresar. Schahriar vuelve, encierra a la sultana y la decapita delante del visir. Luego con su propia mano, decapita a todas las mujeres de la corte. Y ahí, creyendo que todas las mujeres son igual de infieles, ordena a su visir que le consiga una esposa cada día, alguna hija de sus cortesanos, y después ordenaría matarla en la mañana. Este horrible designio es quebrado por Sherezade, hija del visir. Ella trama un plan y lo lleva a cabo, se ofrece como esposa del sultán y la primera noche logra sorprender al rey contándole un cuento. El sultán se entusiasma con el cuento,
Pero la muchacha interrumpe el relato antes del alba y promete el final para la noche siguiente. Así, durante 1000 noches. Al final, ella da a luz a 2 hijos y después de 1001 noches, el sultán conmuta la pena y viven felices. Las historias son muy diferentes, incluyen cuentos, historias de amor tanto trágicas como cómicas, poemas, parodias y leyendas religiosas musulmanas. Algunas de las historias más famosas de Sherezade circulan en la cultura occidental traducidas como Aladino y la lámpara maravillosa, Simbad el marino y Ali Baba y los 40 ladrones. Sin embargo, Aladino y Ali Baba fueron añadidos a la compilación en el siglo XVIII por Antoine Galland, quien las escuchó de forma oral de un cuentista cristiano de Alepo en Siria. En muchas historias se representa a genios, espíritus fantásticos, magos y lugares legendarios que son mezclados con personas y lugares reales. El histórico califa Harun al-Rashid es un protagonista usual. A veces algún personaje en los cuentos de Sherezade comienza a contarles una historia propia a otros personajes, y esa historia puede incluir otra historia dentro de ella, lo que resulta en una textura narrativa jerárquica. Cuentos. El rey Sabyar y hermano el rey Shahzaman, el visir del rey Yunan y el médico Ruyan, historia del príncipe y la vampira, historia del joven encantado y de los peces, el mandadero y de las 3 doncellas, Zobeida, la mayor de las jóvenes, la mujer despedazada, de las 3 manzanas y del negro Rian, el visir Nureddin, de su hermano el visir Shamseddin y de Hasan Badreddin el jorobado, con el sastre, el corredor nazareno, el intendente y el médico judío, el joven cojo con el barbero de Bagdad, historia de dulce amiga Ghanem Ben Ayub y de su hermana Fetna el negro Sawab, primer eunuco sudanés el rey Omar al-Neman y de sus 2 hijos Charkan y Daul Makan, Aziz y Aziza y el hermoso príncipe Diadema el joven Khan Makan, hijo de Daul Makan, historias encantadoras de los animales y de las aves, Ari Ben Bekar y la bella Shamsenahar Kamar al-Zaman y la princesa Budur. La luna más bella entre todas las lunas, feliz bello y feliz bella, historia de grano de belleza, historia de la docta simpatía, aventuras del poeta Abu Nuwas, Simbad el marino, Label Sumurrud y Alischar, hijo de gloria, las 6 jóvenes de distintos colores, la prodigiosa ciudad de bronce, Ibn al-Mansur y los 2 jóvenes Guardán, el carnicero, y de la hija del visir la reina Yamlika, princesa subterránea, historia de Beluquia, historia del hermoso joven triste, historia de Rosa en el cáliz de delicia del mundo, el caballo de ébano, los artificios de Dalila la taimada y de su hija Zenab la embustera con Amad la tiña, Hassan la peste y Ali Azogue Juder el pescador o el saco encantado, Abu Kir y Abusir Abdalá de la tierra y de Abdalá del mar, historia del joven amarillo, historia de Flor de Granada y de Sonrisa de Luna, historia de Califa, las aventuras de Hassan al-Basri, historia del dormido despierto, historia del joven Holgazán, el joven Nuri de la franca heroica, historia maravillosa del espejo de las vírgenes, Aladino y la lámpara mágica, Kamar y de la experta Alima, historia de la pierna de carnero, los 2 tragadores de hachís, historia del Cadí padre del Cueso, la princesa Nurenahar y de la bella genia, historia de Sarta de perlas, historia complicada del adulterino simpático, el mono jovenzuelo, los 3 locos, Ali Baba y los 40 ladrones, historia del joven dueño de la yegua blanca, el maestro de escuela lisiado y con la boca hendida, la princesa Zuleika, el macho cabrio y de la hija del rey, el hijo del rey con la tortuga gigantesca, el libro mágico, historia espléndida del príncipe diamante Baibarsi, de los capitanes de policía, la rosa marina y de la joven china, historia del pastel hilado con miel de abejas y de la esposa calamitosa del zapatero Remendón, el ángel de la muerte y el rey de Israel, historia de Abdullah, el mendigo ciego, los 2 reyes y los 2 laberintos, fin.